¿Alguna vez te has sorprendido pensando que tu hijo no te hace caso? Tal vez no sea falta de atención, sino la forma en que nos comunicamos. En los próximos minutos descubrirás 5 errores muy comunes al interactuar con los peques y, sobre todo, estrategias sencillas para evitarlos. Quédate. Cada consejo puede cambiar el ambiente de tu casa para siempre. Imagina que la comunicación con tus hijos fuera como afinar una guitarra. Un giro brusco rompe la cuerda. Un ajuste suave produce melodías que llenan el hogar de paz. Hoy afinaremos esas cuerdas invisibles con pequeños hábitos diarios que hacen la diferencia. Error 1. Dar órdenes sin conectar. Piensa en tu hijo como una semilla recién plantada. Si le das instrucciones como un balde de agua fría, la semilla se encoge. Si primero sueltas la tierra con cercanía, la planta crece fuerte. Cuando dices, ¡hazlo ya!, sin verlo a los ojos, cortas la conexión. Pregunta antes, ¿qué estás haciendo? Y ofrécete a ayudar. ¿Notas la diferencia? Conectar fomenta la cooperación. Recuerda que los ojos son la ventana al corazón infantil. Un segundo de contacto visual equivale a un abrazo verbal y libera oxitocina, la hormona del vínculo. Nómbrale la acción antes de pedir. Veo que estás terminando tu dibujo. Cuando acabes, vamos a cenar. Así muestras respeto y permites que su cerebro haga la transición sin resistencia. Tip práctico. Antes de instruir, toca suavemente su hombro. Esa seña táctil baja defensas y sube la atención. Piensa en la última vez que solo diste la orden. ¿Cómo reaccionó tu peque? Acompáñame al siguiente error. Quizá te veas reflejada. Error 2. Minimizar sus emociones. A un niño le duele un raspón como a nosotros un tropiezo laboral. Si le dices, no es para tanto, es como tapar una olla hirviendo. El vapor busca otra salida. Valida su sentir. Veo que te duele. Cuéntame. ¿Dónde? Al nombrar la emoción, la olla baja presión. ¿Te animas a intentarlo hoy mismo? Permitir que exprese su sentir no significa premiar el berrinche. Significa darle un contenedor emocional para aprender a regularse poco a poco. Tu calma funciona como termostato. Si disminuyes la ansiedad, él aprenderá a bajarla también. Enséñale la técnica del semáforo. Rojo paro, amarillo respiro, verde hablo. Practiquen en momentos tranquilos y verás cómo la próxima tormenta se disipa más rápido. Mara, de 5 años, lloraba cada noche antes de dormir. Su mamá empezó a decirle, entiendo que estés asustada, aquí está mi mano, en vez de, no pasa nada. 2 semanas después, Mara pidió leer juntas y la ansiedad desapareció. La empatía es un puente, no un premio al berrinche. Error 3. Preguntas trampa. ¿Por qué tiraste el jugo? Suena a fiscal, no a familia. Cambia el juicio por curiosidad. Veo que el jugo se derramó. ¿Qué podemos hacer para limpiarlo? Así el error se vuelve un reto y el niño, protagonista, de la solución. Transforma el ¿por qué lo hiciste? En ¿qué podemos aprender de esto? Ese lenguaje de crecimiento sustituye la culpa por descubrimiento y fortalece la autoestima. Añade el paso piensa, planea, practica. Primero reflexionan, luego planean y al final ensayan la solución. Estás formando futuros adultos que resuelven, no que se justifican. Diálogo modelo. Mamá, papá. Ups, veo jugo en el suelo. Niño, se me cayó. Mamá, papá. ¿Qué necesitamos para dejar todo limpio? Niño, una toalla. Mamá, papá. Va, yo traigo una y tú empiezas a secar esta parte. Resultado, colaboración y orgullo de haber reparado el error. Llevamos 3 ajustes y la dinámica familiar ya suena diferente. ¿Quieres descubrir el error silencioso que sabotea las mañanas? Sigue leyendo.
Error 4. Hablar con prisas. La comunicación apresurada es como regar un jardín con una manguera picada. Se pierde más de lo que llega. Cuando vas contrarreloj, su cerebro recibe puro ruido. Respira, ponte a su altura y usa frases cortas. Sujeto, verbo, acción. 2 segundos de pausa valen oro. ¿Puedes regalarlos hoy? Si el tiempo te apremia, avisa con anticipación. En 5 minutos salimos, ¿qué te falta terminar? Esas mini alertas le permiten aterrizar como avión que desciende suave, no en picada. Plan matutino express. Coloca 3 dibujos sencillos en el refri: vestirse, desayunar, cepillarse los dientes. Al señalar cada imagen, reduces charla y aumentas autonomía. El reloj deja de ser enemigo y se vuelve aliado visible. Error 5. Etiquetar su conducta. Eres desobediente. Siempre haces relajo. Las etiquetas se pegan al corazón como pegamento de contacto. En vez de adjetivos permanentes, describe el momento. La recámara está desordenada. Luego invita a corregir. ¿Cómo la ordenamos juntos? Así separas identidad de comportamiento y abres camino al cambio. Las palabras crean profecías que se cumplen solas. Un niño etiquetado como distraído buscará inconscientemente encajar en el papel. Por eso describe la acción y ofrece un plan. Veo tus juguetes en el piso, vamos a guardarlos por colores. Crea una narrativa de éxito. Agrega elogios específicos cuando mejore. Noté que pusiste los blogs en su caja, excelente clasificación. El refuerzo selectivo construye la imagen que quieres que adopte. Un dato express. Estudios de neurociencia muestran que oír su nombre unido a rasgos positivos activa zonas de recompensa en el cerebro infantil. Las palabras son andamios invisibles. Usa los tuyos para levantar autoestima, no para derribarla. Mini reto final. Escoge un solo error de esta lista y pon un recordatorio en tu celular durante una semana. Cada noche evalúa tu progreso con una frase de gratitud. Hoy hablé más lento. Hoy describí y no etiqueté. Pequeños hábitos, grandes raíces. 5 errores, 5 oportunidades de conexión. Como semilla que recibe agua constante, tus palabras pueden cultivar un bosque de confianza, empatía y responsabilidad en tu hijo. Antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿qué consejo vas a probar primero? Y si este contenido te ayudó, suscríbete al canal Padres e Hijos y activa la campanita. Cada semana sembramos nuevas ideas para un hogar lleno de amor consciente. Nos vemos en el próximo video.